¿Quién aquí en este cuarto cree que Dios existe? Levante la mano. Ok, qué bueno. Ahora, ¿quién sabe que Dios existe? Bueno, yo, como dijo el rabino, yo no creía en nada, no creía en Dios, no creía en la Torá, no creía en los 10 mandamientos que fueron entregados por un Dios, no creía en las mitzvot, simplemente no creía en nada. Pero por supuesto eso no decía que era un mal judío. Me sentía judío perteneciente a un pueblo lleno de valores, de una educación muy rica, y así vivía mi vida. Como ven aquí estoy yo. Por 20 años viví mi vida siendo judío, pero simplemente no creía en nada. Eso no quiere decir que no tenía valores, el valor de la familia, por supuesto era muy importante. También era muy importante para mí la educación, estudié ingeniería civil. Siempre fueron valores que mi familia me transmitió. También activar en la comunidad, ser activo comunitariamente. Aquí estamos haciendo una actividad de Hanukkah en el Club Hebraica. Y así viví toda mi vida. Pero eso no requería que yo creyera en Dios. Y así viví por 20 años. ¿Qué pasó? Aquí estoy yo también en Barcelona, en una boda. Pero cuando tenía 20 años pasó algo que cambió mi vida por completo. La mamá de mi mejor amigo falleció. Y fue una semana bastante difícil, obviamente mucho más para la familia de mi amigo, pero para mí también. Fue una semana de mucha reflexión, de muchas preguntas. Me preguntaba qué pasaba cuando la gente moría, si es que pasaba algo. Capaz simplemente se queda el cuerpo y ya. Si había un Dios, si Dios existe, entonces ¿por qué pasan estas cosas? Y todas estas preguntas empezaron a invadir mi cabeza y no podía dejar de pensarlas. Pasaban los días de la Shivá, que yo iba a acompañar a mi amigo, y seguían las preguntas en mi cabeza. ¿Qué pasó con la mamá de mi mejor amigo? ¿Dónde está? Si es que está en algún lugar. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Pasa algo? Y así vivía y vivía, y la verdad es que me consumía mucho estas preguntas. Y cuando terminó la Shivá, los 7 días que tiene que guardar la familia del fallecido, yo me pregunté a mí mismo que si también terminaron mis preguntas. Sí, porque por terminar los 7 días de la Shivá, yo todo lo que venía pensando hasta ahorita lo tenía que dejar hasta acá. Ya terminaron 7 días y todo lo que yo he sentido, todo lo que estoy pensando, todo lo que me está consumiendo, ya lo dejo hasta aquí ya. No podía parar. Tenía un llamado en mi interior que me hacía seguir. Necesitaba encontrar respuestas si es que habían. Y así empecé a ir a shiurim, empecé a preguntarle a rabinos, a tener debates, hacía muchas preguntas, leía muchos libros. Por mucho tiempo estuve buscando una respuesta, pero no la conseguí. Seguía sin creer que Dios existe. Hasta que una vez en un shiur escuché una historia que cambió mi vida por completo. Un ejemplo que dice así: imagínate que vas caminando por un desierto y en el desierto te encuentras una piedra. ¿Eso te dice algo? No, es una piedra que se hizo por erosión, los minerales se juntaron, nada especial. Continúas caminando por el desierto y te encuentras con 12 piedras en el desierto. ¿Eso te dice algo? No, son 12 piedras que por casualidad están ahí, una llegó rodando por el viento, los minerales se juntaron con el agua y se hicieron 12 piedras, en fin, nada especial. Continúas caminando por el desierto y te encuentras 12 piedras colocadas en una circunferencia perfecta. ¿Eso te dice algo? Vamos a suponer que no, que también por casualidad están las 12 piedras colocadas en la siguiente manera. Pero continúas caminando y te encuentras un reloj en medio del desierto, que tiene las agujas que marcan los minutos, las horas, tiene una cuerda que te la puedes poner en la muñeca. ¿Eso te dice algo? No sé qué pasó, pero necesariamente alguien estuvo ahí. ¿Por qué? Porque un reloj que tiene forma, uso
y sentido tiene que haber sido construido y creado por alguien superior a dicho objeto. No puede ser que un reloj se forme solo por millones y millones de años que pase. ¿Por qué? Porque algo con forma, uso y sentido tiene que ser creado por algo superior a dicho objeto. Ahora mira el mundo. El sol siempre sale por el este y se oculta por el oeste, demostrando que hay un orden. Un espermatozoide entra en un óvulo y después de 9 meses sale una criatura con huesos, órganos que no estaban en el espermatozoide. Plantas una semilla de manzana que no tiene nada de semejanza a la manzana y crece un árbol con un tronco que sirve para muebles. Salen ramas, salen hojas que después de un proceso de fotosíntesis da el oxígeno que usa el humano para respirar y sale un fruto que si no te das cuenta que es para comer se cambia de color y si aún no te das cuenta que es para comer cae el árbol y cuando lo agarras huele y sabe bien y te da energía. Entonces, ¿cómo puede ser que digamos que un reloj lo tuvo que crear alguien y el mundo con todas sus complejidades no? Y este fue el ejemplo que yo escuché en un shiur. Y este ejemplo fue una revelación para mí. Por un lado, yo había aceptado que el reloj sí lo tenía que haber creado alguien, pero tenía 21 años ya viviendo, pensando que el mundo se creó por accidente, el Big Bang o todas las otras teorías. ¿Cómo puede ser que yo acepte que un reloj lo tiene que crear alguien y el mundo con todas sus complejidades no? Y así me fui al shiur. Me fui, por supuesto, no empecé a creer en Dios una vez, no es como elegir si vas a tomar Pepsi o Coca-Cola. Era un tema que para mí tenía, para todos, muchísimo peso. Y a pesar de que tenía 21 años ya viviendo, sabiendo que Dios no existe o pensando que Dios no existe, no podía evitar pensar en la historia del reloj. Me abrió la puerta. Ahorita iba caminando por el mundo y veía que sí, que había toda una serie de organismos y toda una serie de sistemas y toda una serie de plantas, animales que todos muestran una estructura mucho más compleja que un simple reloj. Y me volví a preguntar, ¿cómo puedo decir que un reloj sí lo tiene que haber creado alguien y no puede aparecer en un desierto de la nada y el mundo con todas sus complejidades no? Y así estuve meses sin dormir. No podía dormir, estaba en mi cama acostado y tenía los 20 años por un lado de mi vida y por otro lado esta revelación que me abrió los ojos y no me dejaba dormir. Estaba 6 meses en mi cama pensando hasta que por fin llegué a la conclusión y era algo inevitable, ¿sabes? Era algo que no podía negar, de que todo esto tiene que haber sido creado por alguien. No podía ser que no. Para mí ahorita creer era lógico. Había una razón para creer, era suficientemente argumentos para tener la noción de que hay un creador, hay alguien que está controlando el mundo. Pero esto no fue algo que yo descubrí. No vengo yo a descubrir que Dios existe. Ya Abraham Avinu empezó con esto cuando él estaba en una ciudad idólatra llena de personas que creían en muchos dioses. Él dijo, bueno, voy a adorar la tierra, porque la tierra es la que crece los árboles. Y después vio que de la tierra dependía la lluvia. Bueno, voy a adorar a la lluvia. Y la lluvia depende de las nubes, y las nubes del viento, y el viento del sol. Y así Abraham vio que cada una dependía de otra cosa y tenía que haber alguien que estaba controlando todo esto. Y no fue solo Abraham, también Aristóteles dice que para todo, que todo tiene una causa primera. Hay una causa que mueve todas las demás causas, todo se remonta a una causa. Y no es solo algo del pasado.
hoy en día los científicos, cada vez son más los científicos que se unen a la noción o a la idea de el diseño inteligente. ¿Por qué? Porque el ADN, porque la tabla periódica, como está organizada todo en un orden perfecto, que cada elemento nuevo que se descubre encaja perfecto en el hueco que faltaba, porque hay una simetría espectacular en el universo, porque la probabilidad de que solo una enzima se organice al azar es 1 por 10 a la 20 potencia. Eso es como una persona ganando el Powerball de Estados Unidos año tras año durante toda su vida. La probabilidad de que este mundo se haya creado de la nada es prácticamente nula. Entonces cada vez son más los científicos, inclusive que se suman a la idea de que hay un creador. El científico Michio Kaku, que es uno de los pioneros en la teoría de las cuerdas, llegó a decir: he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia. Créanme, todo lo que llamamos casualidad hoy ya no tendrá sentido. Para mí está claro que existimos en un plan que se rige por reglas que fueron creadas, formadas por una inteligencia universal y no por casualidad. Son cada vez más los científicos que aceptan que hay un creador. No estamos aquí por casualidad. El Instituto CERN, que es donde están disparando protones para ver cómo colisionan, inclusive llegaron a decir que el universo no debería existir. Científicamente, este universo no debería existir. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Sabemos que hay 4 fuerzas que gobiernan el universo: la gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Pero los científicos están tratando de buscar una fuerza que las engloba a todas. ¿Alguno tiene alguna sugerencia de cuál puede ser esta fuerza? Si es así de sencillo, entonces, que es tan lógico creer en Dios, ¿por qué yo crecí pensando que venimos de los monos? Disculpa. ¿Por qué pensé que veníamos de los monos? Y les voy a decir algo, no sé si ustedes sabían. La ciencia hasta llega a decir que no venimos de los monos, venimos les presento a su ancestro de aquí. No sé si ustedes vienen de aquí, yo no, seguro yo no vengo de este es nuestro ancestro en común según la ciencia, que dicen que la vida se originó en el agua. Yo no, la verdad es que no creo que venimos del agua. Simplemente, ¿por qué? Porque la ciencia no ha presentado ninguna evidencia ni ninguna prueba empírica de que una especie evoluciona de otra. Sí dicen que hay registros fósiles, hay extrapolaciones del ADN, predicciones de descubrimientos futuros, pero no, y sabemos el famoso caso de Darwin con los picos de los pájaros y que la jirafa crece su cuello, pero esto no es una evolución de una especie a otra, es una evolución de la misma especie. Por lo tanto, volvemos, no hay evidencia ni prueba empírica de que la evolución de una especie a otra sea algo real. Les vuelvo a mostrar a su ancestro. Entonces, me van a preguntar, ¿y cuál es la prueba de que Dios existe? Si tantas pruebas estamos buscando. Y la prueba es muy sencilla. La prueba está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay una fábrica que funciona perfectamente, que todas las piezas están engranadas, por más de que no veamos al creador de esta fábrica, no hay una duda de que alguien organizó toda esta fábrica. La fábrica no se hizo de la nada. Y mientras más oculto esté el creador, más oculto esté el científico el que organizó esto, más destrezas demuestra y más su capacidad es. Y es por eso que cuando se le pidió a niños que dibujen esto de la madre naturaleza, que es lo que la ciencia dice que puede haber creado el mundo, dibujaron paisajes, porque esto de la madre naturaleza es un concepto que está tan alejado de nosotros que los niños dibujan un paisaje. En cambio, cuando se les pidió que dibujen a Dios,
dibujaron al creador que está creando esto constantemente y que es algo tan lógico para nosotros que inclusive un niño de pocos años lo tiene adentro. Gracias.